el objetivo principal es comentarle acerca de algunos hechos que han sucedido durante los últimos meses y cómo como industria textil nos debemos preparar y debemos estar siempre en sintonía para tener la mejor posición posible frente a un mercado internacional todos los días que cambia más. Nuevamente me presento, mi nombre es Sebastián Jaramillo, llevo más de 10 años trabajando en la industria textil, tanto de tejido plano como tejido punto, y siempre me he desempeñado y he tenido la oportunidad de trabajar en áreas de abastecimiento y de compras internacionales y de relacionamiento internacional principalmente. Y aquí ahora vamos a comenzar con esta tormenta perfecta que fue como lo quisimos llamar, les queremos compartir. Mira que ya no aumenta más. ¿De dónde es ahí? Recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos. Sebastián, disculpa, tu micrófono está cerrado, para que por favor lo vuelvas a abrir. Ahora sí me escuchan, qué pena. Sí, señora, Sí, ahí ya sí sí. te escucho. Perfecto, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla, correcto? Sí, ya. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, nuevamente muchas gracias a esta charla que le quisimos llamar la tormenta perfecta y vamos a analizar los problemas que enfrenta la industria textil en este momento con los incrementos en las materias primas, las hilazas y en un entorno completamente cambiante que está cambiando diariamente, ¿sí? Vamos a empezar con hechos del pasado para que podamos entender un poco qué es lo que está pasando. Algunos clientes y algunas personas o compañeros siempre tienen la duda, ven, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no ha parado de subir, los lead times están muy largos, muy extensos. Entonces aquí con la mayor claridad de un análisis que he preparado durante bastante tiempo con comunicaciones directas con fábricas y con un equipo grande que tenemos en India, les quiero compartir esta información con completa humildad y espero que sea útil para todos, para que podamos entender qué es lo que está pasando verdaderamente. Inicialmente, ya creo que hemos hablado demasiado de COVID y creo que prendemos la televisión y todos lo único que vemos es el COVID y en cuántas vacunas van y cuántas faltan. Pero lo único que quisiera resaltar es que ya sabemos la situación en la cual nos encontramos y hay unas realidades que trajo el COVID. La primera es que hubo efectivamente un cambio en la dinámica de la vida y de los negocios. Ya las cosas se hacen de una manera diferente, empezando por teletrabajos y por diferentes decisiones que han tenido que tomar algunas organizaciones respecto a esta crisis que hemos vivido. Lo segundo es una alteración de las cadenas de abastecimiento en una gran medida, que más adelante vamos a profundizar en ello. Los confinamientos en varias ciudades y en todo el mundo, en realidad, en las cuales unas se han ido recuperando, digámoslo así, más rápido que otras. Y en algunas industrias, y específicamente en el ámbito textil, vamos a hablar de una parálisis en la cadena de producción, en cadenas de producción a nivel global. Bueno, digamos que inicialmente quise separar como en dos, en primer y segundo momento, y después voy a compartirles cuáles son los 4 puntos o los 4 ingredientes que tenemos en este momento para estar en la tormenta perfecta, porque en este momento todo está afectando al precio, hay una alta volatilidad. Entonces vamos a arrancar en un primer momento cuando empieza la pandemia a nivel mundial. ¿Qué empieza a suceder? Tenemos un confinamiento en varias ciudades del mundo. Empezamos principalmente en Asia, después el virus se va desplazando a Europa y después a las Américas. Y tenemos un confinamiento y una parálisis completa de varias industrias. En ese momento es muy importante recalcar que durante ese primer momento, esos primeros meses, hubo un desplome de la demanda internacional. El normal funcionamiento de los mercados venía en una dinámica bastante buena y con esto, con tanta incertidumbre y tantos momentos que empezamos a ver y tantas noticias, empezaron las compañías de todas partes del mundo a parar compras, a parar contenedores, a detener producciones y eso hace que haya un desplome muy grande en la demanda. Hablando principalmente del tema de hilandería, se encuentran en una decisión. Debemos cerrar algunas por políticas de su gobierno, de la región donde están ubicadas,
otras disminuir la capacidad al mínimo con el número de empleados que nos permita tener en el gobierno en ese momento para no cerrar por completo la operación, sino bajar la producción. En ese momento también empezamos a ver una escasez de materias primas, tanto de las petroquímicas como de fibras naturales, las cooperativas y las recolecciones de las fibras, principalmente en la región de Punjab y cerca de la región norte de la India, empiezan a tener muchos problemas para la recolección de la fibra como tal o la comercialización de la misma, lo que hace aparte de lo que les explicaba, tenemos una escasez del producto, de la materia prima para hacer los hilos, telas y lo que sigue de aquí en adelante. Y como otro punto muy importante es la congestión en los puertos de conexión y abandono de contenedores. ¿Qué sucedió en estos casos? El puerto de Busan en Corea del Sur es un puerto muy importante de conexión de los barcos principalmente que salen del sudeste asiático o de Ningbo o de Shanghái, y allá es donde hacen transbordo para coger las otras motonaves que se dirigen a las Américas. En este primer momento, que lo quise llamar así como de la pandemia que empezó a suceder, las empresas estaban muy compradas o muy jugadas, por así decirlo, garantizando siempre una operación, y en el momento que todo se cerró y que todo estaba incierto, empezó a haber abandono de contenedores, empezó a ver que llegaban los contenedores a puertos de destino y no se reclamaban, la gente no tenía el dinero para pagarlos, todo estaba cerrado y llegó a tener, en el puerto de conexión que les decía de Busan, llegó a tener una crisis muy grande en la cual ya no había espacio para hacer los transbordos de los contenedores, porque muchos contenedores se habían quedado en ese puerto con un futuro incierto. Fuera de eso, en ese primer momento empieza a haber una escasez de contenedores. Creo que algunos de nosotros alcanzaron a escuchar, compañeros, o si trabajamos precisamente en la cadena de abastecimiento, el tema de que no había contenedores para cargar, y la dinámica de exportación principalmente del occidente empezó a caer a niveles históricos. ¿Qué es lo que pasa? No es que los contenedores que lleguen son los mismos que salen. En realidad en muchísimos países no, sobre todo para hablar del tema de Colombia es mucho más lo que importamos que lo que exportamos, pero hay una dinámica de salida de algunos contenedores que pueden ir a Estados Unidos o a otras partes eh, que después terminan llegando nuevamente al sudeste asiático, y esa dinámica se desploma. Entonces hay muchos contenedores viniendo para todas estas partes del mundo, pero nada está saliendo, y muchos contenedores están quietos en puertos de conexión por tema incierto de los clientes. Ante esto, las navieras, que son los grandes poderosos, digamos, en este tema, empezaron a tener una disminución de las frecuencias en las rutas comerciales. Me explico, si antes, digamos, del puerto de Shanghái o de Ningbo, que son los principales que utilizamos para la mercancía que sale principalmente de China para esta parte del mundo, si antes salían 3 motonaves, ya está saliendo una, y en algunos casos, los peores de la pandemia, no había ni siquiera buques de carga para algunas fechas. Eso fue en un primer momento, un momento, digamos, de incertidumbre total de todas partes, de compradores, de productores, de todas las cadenas de abastecimiento en general, y lo que quisimos acá es como recalcar ese momento en que el parón de la industria o de la cadena de abastecimiento total fue bastante grande. Empezamos en un segundo momento de la pandemia en la cual se empiezan a tomar algunos controles, empiezan, digamos, a haber unas aperturas paulatinas de algunas economías, y con base en esto empieza una reactivación de varias economías a la par. Es decir, todas las industrias de países, principalmente las Américas, el sudeste asiático, el Medio Oriente, Europa, todos empezaron a reactivarse a la vez, ¿sí? Unos en mayor medida que otros, para no entrar en detalles de política como tal de los gobiernos, pero empezaron entonces nuevamente a prender las máquinas, empezaron nuevamente a arrancar como su producción. A través de eso se empieza una reactivación progresiva de las hilanderías, poco a poco, y en algunos mercados empieza a haber una escasez de materia prima. Pongo el caso de Vietnam o de China. Hace varios meses hablaba con una persona, con una gerente de exportación de una de las fábricas de polialgodones de Vietnam. Me decía: Sebastián, tengo las máquinas paradas porque no tengo fibra de poliéster. Ya tengo la gente, tengo los permisos, tengo los temas de bioseguridad ya organizados con el gobierno, pero no tenemos en este momento la fibra de poliéster para empezar con el proceso de producción del hilado. Entonces, digamos que eso se fue dando paulatinamente,
Y por el otro lado, China tuvo un desabastecimiento en un momento muy grande de algodón, específicamente el algodón normal y el algodón orgánico, que está muy escaso en este momento. Hablo pues del algodón orgánico con el certificado internacional GOTS. Entonces empiezan a dar una escasez de materias primas para volver a reactivar muchas industrias. En este segundo momento, ¿qué empieza a pasar con las navieras? Empieza a haber un incremento en el precio de los fletes abismal, bastante grande, que más adelante voy a ahondar más en el tema, pero tenemos unos niveles que nunca los habíamos visto. Aparte de eso, empiezan entonces todas estas economías a la par, que empiezan una reactivación de manera conjunta, ¿sí? Empiezan la oferta como tal de las hilanderías o de telas o de diferentes empresas textiles es inferior a lo que está demandando el mercado internacional. Ahora, ¿por qué nos encontramos en la tormenta perfecta? Vamos a exponer cada uno de los casos de cuáles son las cosas que sucedieron, que fueron hechos, que ya pasaron y que la tendencia del mercado sigue por estos caminos. Y lo que queremos es como darles un poco de información acerca de qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en este momento y cómo podemos prepararnos mejor, porque este es un momento que todos debemos trabajar juntos para poder sostener la industria y que podamos salir exitosos. Vamos a empezar con el primer ingrediente de esta tormenta perfecta, un incremento de las materias primas. Los incrementos de las materias primas, como les mencionaba anteriormente en el segundo momento, se empiezan a dar por una alza muy grande, ¿sí? Una demanda internacional que pide y pide producto porque estuvo, digámoslo así, parado durante un largo periodo de tiempo y se quieren empezar a abastecer. Las industrias empiezan paulatinamente con sus producciones, ¿sí? Pero no es algo que se haga de la noche a la mañana. Una empresa de ácidos de petróleo para la industria textil o una misma hilandería es algo que se tiene que hacer paulatinamente y que se tienen que sacar los primeros usos, por así decirlo, no salen de la mejor calidad mientras que se vuelve a llegar a una eficiencia y a una velocidad que las máquinas tengan que trabajar. Tenemos incrementos en algunos commodities desde un 35 hasta un 75%. Estoy hablando de la fibra como tal con la cual producimos este tipo de materiales que necesitamos todos para nuestra industria y es el primer eslabón, por así decirlo, donde arranca todo este cuento. Tenemos la escasez de materia prima que les contaba. Los nombres extraños que ven en ese paréntesis son los ingredientes, por así decir, para los filamentos de poliéster o para los chips de poliéster que son necesarios para producirlos. Son paralixeno, el PTA, los chips de poliéster y el mismo algodón por las condiciones que estábamos enfrentando frente a nivel mundial, pues como todo lo que estaba sucediendo. Y nuevamente se da una reactivación progresiva de la cadena de abastecimiento, tanto por tema de maquinaria, por tema de disponibilidad de materias primas y por la posibilidad que daban los gobiernos locales, dependiendo de la fábrica con la que estemos trabajando, de cuánto era el aforo permitido en la fábrica, cuántas personas podían estar en ese momento y así sucesivamente. Les quise traer esta noticia, pues un análisis muy interesante, más en la presentación al final les dejo el link para que lo puedan leer. El fondo de inversión de JP Morgan, que es bastante grande, ellos estaban analizando por los lados de febrero que el análisis que están haciendo del mercado y de las materias primas como tal, hablan de que puede haber comenzado un nuevo superciclo económico, ¿sí? Un nuevo superciclo económico. ¿Qué se refieren con eso? Con este parón de la economía que tuvimos, vamos a tener un incremento bastante considerable en las materias primas y no estoy hablando solo de la industria textil. Si de pronto alguno tiene algún compañero o algún amigo que trabaje en la construcción, pueden preguntarle por el acero y por los demás materiales que se necesitan y todo lo que fluctúa en bolsa, soya, algodón, petróleo, acero y muchas más cosas están en unos precios bastante altos debido a toda esta situación. Acá sí les traje una gráfica un poco pequeña, no hay que entenderla, todo este montón de colorcitos que salen abajo, simplemente la información que yo empiezo a recibir de las empresas, yo lo quiero comparar si es realmente información verídica como tal de cómo está fluctuando el mercado.
Entonces, constantemente estoy mirando los futuros de las materias primas, en este caso estamos viendo el algodón, donde se da un incremento de más del 37%, ¿sí? Solo en un periodo, en un rango de tiempo determinado. Y a continuación tenemos el petróleo, el futuro del petróleo, hablando por los lados del futuro de mayo, podemos ver cómo en el momento de la pandemia, en esta parte tuvo un bajón increíble. No sé si recuerdan algunas noticias que decían, por ejemplo, el petróleo WTI, estaban pagando a ver quién se lo llevaba y quién lo almacenaba, ni siquiera cobrando por él, sino antes pagaban para ver dónde se podía almacenar, porque la demanda en ese momento cayó por completo, las aerolíneas en tierra, producciones completamente paradas, combustibles, pues estábamos todos encerrados y después empezó a haber un incremento bastante considerable. En este Perdón, caso hablando... Sebastián, para que Sebastián, volvás a compartir el coso que se no, cayó y no, es que Ernesto Espina nos está compartiendo la pantalla de él. Le pedimos que por favor deje de compartir pantalla. Y Sebastián, vuelves y compartes la tuya, por favor. Claro que sí. Listo, ahora sí, perfecto. Gracias. Ok. Alcanzaron a ver íbamos aquí en petróleo, ¿cierto? sí, ahí, Sí, dale, señor. Ok, por repetir ahí, dale. perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, como les estaba comentando, en el momento de la pandemia, cuando pasó esta noticia que les decía que estaban pagando, las empresas estaban pagando dinero para ver quién almacenaba el petróleo y a dónde se lo iban a llevar, que es esta caída que vemos acá, y después vemos paulatinamente cómo va subiendo, subiendo y subiendo con un incremento aproximadamente de un 54%. Si el petróleo, lo que trabajamos con poliéster son derivados de petróleo y la sola materia prima, el crudo como tal, subió un 54%, eso va haciendo un derrame de costos en los derivados, en los ácidos, en las fibras y así paulatinamente. Segundo ingrediente de esta tormenta perfecta, tenemos una reactivación económica diferente en cada país, en la cual, como les contaba ahora, las empresas o los mercados, sobre todo occidentales, empezaron a reactivarse a la vez, ¿sí? Empezaron a tener mayores posibilidades de comenzar sus industrias, así sea de volver a comenzar a producir, así sea en menor escala, y empezaron todos los mercados a la vez. El mercado occidental tuvo un descenso en las exportaciones bastante grande, y eso afectó la dinámica de los contenedores que les explicaba ahora anteriormente. ¿Por qué eso es tan grave? Llega un momento, para ponerles un ejemplo aquí puntual, un flete de China normalmente de un contenedor de 40 pies antes de la pandemia fluctuaba entre 2.500, 3.500 dólares y tenía un incremento, yo había visto que recuerde, si mal no me falla la memoria, había visto como hasta 6.000 dólares antes del Año Nuevo chino, que es cuando ellos se van para su feriado largo, entonces suben los precios las navieras para la gente que va a sacar la mercancía. Les pongo un caso de la vida real. En febrero, un contenedor de China de 40 pies, 12.000 dólares. 12.000 dólares solo el flete. Entonces imagínense solo ese flete de 12.000 comparado contra un 3.500 o 5.000 dólares que al final alguien lo tiene que pagar. Si compramos SIF o si compramos FOB, alguien va a tener que asumir ese costo. Va a afectar en gran medida, digamos, los precios de la materia prima que estamos consumiendo. Aparte de eso, las navieras empiezan a tratar de recuperar las pérdidas tan grandes que tuvieron durante esos momentos críticos de la pandemia, y tenemos que los contenedores no estaban rotando por las bajas exportaciones, lo que ocasionaba una tormenta perfecta en temas de flete y de naviera. Aquí quiero citar a Javier Díaz, el presidente de Analdex. Les dejo el link al final de la presentación en un artículo que sacaron muy interesante en La República. Él decía, hoy los fletes son 5 veces más altos que el promedio de los últimos 3 años. Incrementos en fletes, como los mencionaba hasta hace un momento, incrementos de hasta un 300%. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder asumir eso? Si es una realidad para todos. No es que una naviera subió y la otra está en promoción o está barata. Entre ellos, es un oligopolio y entre ellos se conversan y definen todo este tipo de circunstancias. Tercer ingrediente, la reactivación económica de varios países o de varios sectores mundiales a la vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero hacer un énfasis en esto?
Normalmente, por cosas de la vida o el destino, lo llamaría yo, los mercados tienen sus momentos fuertes de compra y de venta, por así decirlo, como turnados. Me explico. Europa tiene una temporada de compra muy fuerte en un principio, en un primer momento del año. China, por lo general, siempre sale a comprar en los lados de enero y febrero antes de irse a su año nuevo. Chino sale a comprar, y cuando China sale a comprar materia prima, pues mueve el mercado mundial por el volumen que manejan. Y en este momento, ¿qué empezó a pasar? Todos, como nos reactivamos a la vez, ya esos turnos, por así decirlos, no estaban definidos. Estábamos todos pidiendo hilo, todos pidiendo fibra, todos pidiendo despachos inmediatamente, lo que hace que el producto, ante la tanta demanda y la oferta que se estaba dando de las fábricas era paulatina, no había cómo suplirla. ¿Sí? Tenemos un alza general en todos los productos por una fuerte demanda durante mucho tiempo para poder volver a reactivar y prender estas economías. Y es el caso, por ejemplo, que tenemos del spandex, que es un tema, o el elastómero o la licra. En estos momentos es bastante costoso un contenedor o un kilo de este producto, porque está a niveles que jamás los había visto, ¿sí? Hay incrementos de hasta un 150% comparado con precios de prepandemia y después. Recordemos que los precios de estas materias primas fluctúan diariamente, y siempre se han movido, pero nunca había pasado, digamos, unos techos, por así decirlo, en el mercado, y en este momento un incremento de un 150% para un producto nos va a golpear bastante fuerte. Fuera de eso, les cuento otra anécdota. Hablaba con un gerente de exportación de una empresa de elastómeros en la China, y me decía: Sebastián, desde final de diciembre estoy vendido hasta junio. No tengo un solo kilo para despachar. ¿Sí? Esta empresa, no digo que así estén todas, quiero aclarar, esto es información que he conseguido del mercado y que la entrego con el mayor cariño hacia ustedes, pero hay muchas empresas que están completamente compradas, completamente full, y pues imagínate, me decía, es que yo no tenía ni qué vender, o sea, me escribían o me mandaban: ve, ¿a cuánto tenés el Spandex 30? Démelo, y deme 5, y deme 8, y deme 10 contenedores, lo que generó que las empresas estén con una bastante full, digamos, en producción. Todo esto que estábamos, el cuarto ingrediente que tenemos para esta tormenta perfecta, tenemos que efectivamente hay un incremento de los lead times por la alta demanda. Normalmente hay unas temporadas en las cuales, como les decía, las economías se van turnando, o los países, por así decirlo, se van turnando para sus momentos de hacer las compras, pero en este momento todos estamos comprando a la vez. ¿Qué ocasiona eso? Hay un desbordamiento total de la capacidad instalada, ¿sí? ¿Qué nos arroja? Unos ciclos de producción muchísimo más largos, y como son tan largos porque la capacidad de las empresas son finitas, ¿sí? Y el mercado llegó un momento que pareciera que no tuviera fin de seguir jalando producto, hay una mayor especulación ante los precios. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente, cuando uno compraba algún tipo de hilaza o de alguna fibra, normalmente las empresas tenían un control de saber que si cerramos en este momento y te voy a embarcar en 30 días, pues yo tengo un control de mis materias primas y de mi información. Pero en este momento tenemos unos lead time de 2 meses, o en algunos productos hasta de más meses, solo para embarcar. Eso hace que las empresas, tanto el comprador como el vendedor, tengan que especular más acerca de cuál va a ser, cómo van a bloquear ellos el precio de algodón para embarcarme a mí ese contenedor en 2 meses y medio, por poner un ejemplo. Fuera de eso, las economías empiezan a tratar de sobrevivir ante la caída del mercado internacional, una demanda local muy fuerte, ¿sí? Con países productores cercanos. Este es el caso, por ejemplo, que tenemos en la India, que ha estado agravándose diariamente la tercera ola de la que están hablando en este momento, pero el gobierno ha puesto todo su empeño en reactivar el mercado local como tal, ¿sí? Para no sufrir tanto, con tantas variables en este momento del comercio internacional, y la dinámica ha sido bastante buena. Y hay, digamos, otro punto a agregarle, que es una escasez en algunos momentos, o la calidad de las fibras disponibles que se pueden conseguir para el momento de la producción como tal. Bueno, con base en esta información que les he compartido en este momento, creo que hay algunas conclusiones que podríamos sacar bastante importantes.
el tema del incremento de precios es una realidad, ¿sí? En las últimas semanas he tenido posibilidad de hablar con varias personas y digamos que algunos no tenían toda la información, digamos, completa, o por lo menos lo que yo he visto hasta el momento. Entonces creen que es simplemente un tema de especulación, ¿sí? Y que eso va a bajar pasado mañana. Entonces, digamos que quedémonos quietos, esperemos un momento. Entonces, siempre eso es posible siempre y cuando tengamos, pues, digamos, un pronóstico de demanda muy claro para poder hacerlo posible. Un tema que quisiera resaltar en este momento es que a medida que se van dando el mercado y el mercado va teniendo estos movimientos tan bruscos, porque les cuento, normalmente durante los últimos meses había momentos en que los productores eran precios diarios o precios válidos por 12 horas y ya, pero vení, yo estoy en Colombia, tenemos una diferencia de 8, de 10 horas, ¿cómo hago? No sé, se lo sostengo 12 horas. Entonces imagínense una fluctuación tan grande y tanta gente demandando el producto que el mercado estaba en unos temas, pasó por unos temas de una volatilidad gigante, con lo cual tenemos que ser muy precavidos. Entonces yo creo que en mi opinión, debemos hacer siempre unas compras prudentes y constantes para ir siguiendo el mercado durante el momento. No creo, esto ya es una apreciación mía, ¿sí? Yo no me las sé todas, simplemente les quiero compartir esta información. La verdad que creo que puede ser muy útil para ustedes, pero no me parece que sea el momento para uno ponerse a apostarle al mercado o a cerrar unos grandes volúmenes de compra de X o de Y material. Es momento de estar cautelosos, pero siempre cuidando el abastecimiento que vamos a tener poco a poco, ¿sí? Hay que recordar un tema muy importante, que es que el abastecimiento debe ser siempre continuo, siempre regulado, siempre no nos podemos ni estoquear ni estar siempre rayando en el límite. Tenemos que conseguir un abastecimiento continuo y tener en cuenta que los inventarios que se encuentran en el mercado local y también en origen son finitos. ¿Qué quiero decir con esto? Son inventarios que tienen un fin. Entonces, si en este momento, por que los lead times y los precios están tan altos, recuerden que los precios que estamos viendo en este momento pueden ser fácilmente precios internacionales cerrados hace 3 o 4 meses. Ahora, lo que estamos cerrando en este momento va a llegar en 4 meses fácilmente. Va a ser un incremento bastante grande y que en estas próximas semanas deben empezar a entrar algunos contenedores de las empresas que compraron, donde va a haber un incremento bastante significativo porque iban siguiendo como tal el mercado. El tema de las alianzas estratégicas es un tema que me gustaría recalcar mucho porque creo que como industria textil tenemos la responsabilidad de apoyarnos unos a otros. ¿Sí? Esto es un momento de coyuntura mundial en los cuales aquí los incrementos de precios no es porque algunas empresas están incrementando sus márgenes al doble o al triple o algo parecido. No, antes por el contrario, muchas empresas con este incremento de precios hasta han reducido sus márgenes, pero con tal de seguir dando el servicio y el apoyo de esas alianzas estratégicas que tenemos con diferentes partners del sector, llámese tejedurías, paquete completo, tintorerías, vendedores de materias primas, etcétera. Es algo bastante importante. ¿Qué es otra lectura que podemos dar del mercado? Que esto sí es algo como muy empírico, por así decirlo, es la demanda agregada que estamos viendo en el mercado, o por lo menos con las personas que yo he hablado, vemos una dinámica de los negocios muy fuerte, tanto de negocios de línea directa, de negocios de venta directa, de tiendas propias, de diferentes cosas, las dinámicas de los negocios y de la producción y de cómo está jalando el mercado está buena, no hemos visto una caída como muchos lo esperábamos porque pues estamos viviendo una situación complicada. Entonces eso nos hace ver que como sector y como industria hemos podido reaccionar muy bien, nos hemos podido acomodar muy bien, pero tenemos que tener muy claro que tenemos que trabajar en conjunto para poder sacar las cosas adelante. El tema más importante que les mencionaba con las compras prudentes y constantes es hacerlas escalonadas. Hay diferentes teorías en las cuales uno puede, digamos,
minimizar algún tipo de riesgo, sea cuando uno trabaja con temas de futuros, de derivados o de TRMs, que es con lo que tenemos que lidiar varios de nosotros día a día. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hacer las compras escalonadas es lo mismo como cuando hacemos forward o temas de TRM. Vamos haciendo capas en las cuales vamos cubriendo, obviamente unas más baratas, otras más costosas, pero al fin de cuentas el promedio me va a dar algo que está siguiendo el mercado, que estoy en el camino con el mercado y que a final de cuentas no va a ser algo muy grave. Y el tema más importante es detener el abastecimiento sería catastrófico. ¿Qué pasa con este punto? El incremento de los precios es una realidad, los commodities están al alza. ¿Y qué es lo más importante? Imagínense donde todos estuviéramos parados y no, esperemos a que esto se componga, esperemos un momentico. Entonces, yo que quisiera resaltar acá, es una realidad, es un hecho que los mercados siempre que tienen estos incrementos tienen una corrección. Con corrección me refiero que siempre se van a corregir y van a llegar a un punto más o menos de promedio donde ha estado. Pero la pregunta aquí importante es, esa corrección va a darse en algún momento, pero no es que de una semana a otra ya el algodón me va a valer la mitad, salió a promoción y ya lo están regalando, no. Las correcciones se dan paulatinamente durante meses y recuerden que si tenemos un ciclo de producción ahora en este momento más largo, entonces les pongo un ejemplo. Si vamos a cerrar un contenedor, por ejemplo, si yo tuviera la bola mágica y les diría, vea, eso en agosto se va a caer, pero si yo cierro en agosto, más 2 meses de producción, estoy hablando de octubre, embarque en octubre, y a eso le sumo, digamos que viene de la India, 60 días en promedio, 55 días que tarda, noviembre, diciembre, la fibra me llega en diciembre, entonces todo el resto del año, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos la materia prima, sí, puede que compramos a muy buen precio, pero me va a llegar en el segundo semestre o muy alejado, y cómo vamos a poder atender los empleos, la industria y todos los mercados en los cuales nos desenvolvemos. Hay que tener un abastecimiento continuo en el cual no podemos detenerlo. Como les digo, siempre responsable. Esto no es un momento para apostar o para comprar 15, 20, 30 contenedores, sino algo muy definido de poder seguir con las alianzas estratégicas que tenemos, unas planeaciones prudentes, venga, vamos a tener esa cantidad y nos vamos yendo con el mercado, porque si llegamos a tener un desabastecimiento en el mercado local de hilazas, vamos a tener un parón muy fuerte de la industria, lo cual sería catastrófico. Entrando ya en un tema para ir finalizando, un tema de negociaciones a corto plazo, ¿sí? Cuando los mercados están en esta volatilidad tan grande, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos debemos ayudar y nos tenemos que cuidar entre todos, ¿sí? Pues es mi mensaje que les quisiera dar. No es un momento de cerrar precios por largos periodos de tiempo, tanto con fábricas como con clientes. Tenemos que tener en cuenta la realidad que las empresas después de un año o después de la pandemia, muchas no están en la mejor condición financiera posible, y pedir que cerremos un precio a un largo tiempo, ¿sí? Con unos precios completamente volátiles, podemos llevar una sorpresa y podemos poner en aprietos, digamos, a algunas industrias, lo cual aquí tenemos que ir como poco a poco. Y tener en cuenta ¿Dónde está que ya? Ya ni está en reunión. Que estamos viviendo un mercado altamente volátil. Sebastián, disculpa, te silencié el micrófono por acción, pero te alcanzamos a escuchar hasta el final. Ok, aquí me escuchan. Sí, ya sí me disculpas. Ok, perfecto. Como último, esos eran como unos mensajes que quisiera dar como a todos los presentes y nuevamente agradecerles el espacio. Estos son hechos que están sucediendo, digamos, que sucedieron durante estos últimos meses, que nos da un mejor panorama para entender que no fue que fulano o perano le dio por triplicar el precio de X o Y producto, es que el mercado internacional es una realidad de lo que sucedió, y nuevamente tenerlo como muy en cuenta de cómo debemos llevarlo de la mejor manera responsable y darles unos instrumentos como para poder tomar unas buenas decisiones frente a lo que viene a continuación. Como último, para cerrar mi intervención, les dejo en pantalla, está mi celular y mi correo
para cualquier necesidad que tengan de abastecimiento y de algún acompañamiento que se quiera dar en asesorías con este tipo de temas, es con el mayor de los gustos. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. En el chat me pueden ir colocando observaciones, preguntas, aclaraciones. Puede ser en el chat de este Teams o, como les decía al principio, puede ser en cualquiera de los chats de las redes, porque veo que hay muchos asistentes de las redes de productividad, de herramientas 4.0, de abastecimiento del clúster. Entonces, por aquí va a estar pendiente un momentico. Perfecto, La sí. presentación va a estar disponible en el sitio donde todas las presentaciones del clúster y de las charlas que hacemos están en la página de la Cámara de Comercio. Por acá hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos creer que esta situación se mantendrá? Ok. Digamos, los mercados en este momento con la volatilidad que tienen, digamos que predecirlos es bastante complejo. Lo que yo veo en este momento y lo que hablaba hace unas horas con el equipo es que vemos hoy una reducción, digamos, de petróleo, sí, pero está sujeta al tema de, no sé si pronto han visto la noticia de ese barco que está bloqueando el canal del Suez, ahí hay una gran ruta comercial de salida de petróleo y de todo, no sabemos cómo la podrá impactar los temas. Lo que sí es una realidad es que muchas de las navieras están teniendo que tomar rutas alternas, está cambiando la organización y yo creería que los fletes, por lo menos, deberían incrementar en las próximas semanas, lo cual nos va a afectar el precio de los productos y puede que haya algún alza frente a eso. Pero todo depende, digamos, de las decisiones de ese oligopolio, de cómo se quieran poner de acuerdo para manejar este tema. Sebastián, yo les adjunté en el chat el informe de la FDA de febrero de Agricultura de Estados Unidos, donde dice los planteamientos que hay del crecimiento de la demanda, la producción y los precios hasta el 2022. Vos de pronto tenés informes a más plazo del comportamiento, porque hasta el informe de la FDA dice que un 21 y 22 se van de incremento. No sé si tengas análisis de otros actores a más largo plazo. El informe se los adjunté ahí en el chat para que lo abran y lo revisen ahora. También es importante mirar el del petróleo, porque el del petróleo es el que nos muestra qué va a pasar con el poliéster. Fuera de eso, pues la parte de los fletes que vos estás diciendo que se está sumando al otro. Pero me parece, a ver, es muy importante que en cada empresa haya alguien o tengan un asesor o para que trabajen con una frecuencia que antes uno lo hacía cada año, cada 2 veces al año, como una asesoría de largo plazo. Yo creo que ya tenemos que trabajar un poquito más frecuentemente y tener personas investigando y mirando el comportamiento de estas materias primas y de los fletes, porque está cambiando muy seguido. De hecho, el informe de la FDA salía menos frecuentemente y ya lo van a hacer más frecuentemente precisamente por eso. Además, recuerden que el cambio climático tampoco está ayudando, como van a poder ver en ese informe de la FDA. Por acá, no sé, entonces, Sebastián, si tengas información sobre alguna a más largo plazo, porque el de la FDA nos dice que el algodón por lo menos hasta el 22 se va subiendo. Sí, señor. Digamos que en este momento estamos todos muy a la expectativa de los resultados de la cosecha de la India, que se esperan los primeros resultados de los informes del Ministerio de Agricultura, en el cual vamos a ver cómo está la cosecha y cuánto fue la cantidad de las balas que vamos a sacar de esa cosecha. Con eso se empieza a trabajar en un pronóstico bastante elaborado de parte del Ministerio de Agricultura de la India, porque con base en eso, ¿qué nos va a mostrar? Dependiendo, como bien lo mencionabas con el cambio climático, les voy a hacer aquí una observación, casi todo el algodón que consumimos en Colombia y pues en realidad en América Latina, que son los títulos 20, 24, 30, se hacen en la región central y del norte de la India. Se hace con una mata de algodón que se llama Shankar 6,
que es un algodón muy bueno para trabajar estos números de este grosor, pues esta titulación que es muy común y muy frecuente. Ese algodón es muy bueno, pero tiene una característica, requiere mucha agua, mucha agua. Y en el norte de la India hubo algunos problemas de agua, entonces vamos a ver, con base en esa primera cosecha y esos datos iniciales, cómo va a forzar el precio, si vamos a estar al alza como están hablando todos, o si va a haber un Esa incremento reunión más grande. estar escrito en esto me vale a mí $100 al año. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos. Adelante, Sebastián. Entonces les decía, estamos muy pendientes de esos datos porque la información, cuando la FDA saca este tipo de pronósticos, la India siempre va a la par, que es uno de los mayores productores de algodón, y vamos a ver, estamos esperando ese dato, que las cooperativas como tal empiecen a reportar y a ingresar la información acerca de lo que se pudo sacar y cuál va a ser la expectativa del precio. Bueno, Sebastián, y por acá también me preguntan, bueno, de pronto, ¿qué otras posibles fuentes o mercados alternativos para abastecerse podrías recomendar? Muy buena pregunta. Digamos que hay algunos materiales que están muy concentrados en algunos países, otros no tanto. Voy a poner un ejemplo con los polialgodones. Los polialgodones en Colombia es un mercado bastante interesante y muy grande. Digamos que podemos trabajar con tres o cuatro orígenes. El polialgodón se puede conseguir de India, de Vietnam, de Tailandia o de Indonesia. ¿Qué es lo que en este momento, a mi manera de ver, yo recomiendo mucho? No tener todos los huevos en la misma canasta. Tener producción en varias fábricas, pero con diferentes orígenes diferentes, donde tenemos una calidad garantizada, pero no estamos sujetos a problemas de precio o de naviera. Por ejemplo, en el caso de la parte meridional de Vietnam, tiene un problema en este momento con la llegada de los puertos, de la llegada de buques a puertos secundarios. El puerto de Ho Chi Minh y la parte de arriba en Hanoi está funcionando perfecto porque son sus puertos principales, pero los secundarios están teniendo problemas, entonces los embarques se están retrasando un poco más. Mientras que, por ejemplo, en Tailandia hasta el momento no tenemos alguna novedad frente a eso, todo sale como tal por Bangkok, que es un puerto bastante grande con mucha infraestructura para atender esta demanda. Entonces diría que irnos como llevando un poco en diferentes países o en diferentes orígenes para poder tratar de controlar un poco el riesgo. Gracias, Sebastián. Por acá también en uno de los redes del clúster me hacen una inquietud, pues de pronto que será que nos está pasando, lo voy a decir en el sentido figurado, como con el papel higiénico, que todos salieron corriendo a llenarse de inventario y eso es lo que está causando esto, o ¿qué análisis haces? Yo el análisis que veo es que efectivamente cuando se da un incremento de unos commodities de esta manera pues, y de esta magnitud, gran parte lo tiene la especulación, que podemos tomarlo del mismo ejemplo. Todos estábamos especulando que el papel higiénico se iba a agotar, entonces todos se llenaron. Puede haber algo, tiene un gran componente, pero el tema importante acá es que lo que va a llegar y lo que se compró y lo que está llegando, que son de 3 y 4 meses, ya tiene unos precios establecidos. Entonces, si yo pudiera decir que esa no, repito, esa no es la información, pero si yo digo, en agosto esto se va a caer a niveles históricos, va a estar baratísimo, pero me está llegando en noviembre o en diciembre, entonces, ¿qué hago el resto del año? ¿Cómo vamos a mantener la industria operando y trabajando? Es un tema a tener en consideración. Rubén, estás con el micrófono silenciado. Ah, claro. Alejandra, ¿ves tú ves por ahí alguna otra inquietud que no estaba buscando para reenviar el link del informe de la FDA que alguien lo pidió y entonces estoy buscando? Sí, señor. Sebastián, nos preguntan también cómo se va a ver reflejado este incremento de precios en materias primas en los productos finales, es decir, está comprando el ciudadano común. Sí. Lo que estamos viendo de estos incrementos tan grandes que veíamos ahorita es que recuerden que en la cadena productiva que tenemos en textiles es lo que se llama pues como hay un derrame de costo, ¿cierto? Entonces, si la hilaza sube, voy a poner un ejemplo que no es así, pero es como para hacerlo un poco amigable.
Si la hilaza subió un 60, un 70%, la tela me va a subir un 45%, la prenda me va a subir un 38%. Entonces, al final de la cadena, con unos incrementos de esta magnitud, el cliente o el consumidor final va a tener que absorber alguno de ellos, porque, por así decirlo, operar a precios prepandémicos o a costos pues prepandémicos en este momento por los ingredientes de la tormenta perfecta, lo veo muy complicado, porque los fletes subieron, la fibra subió y tenemos unos incrementos de una magnitud gigante. Entonces, creería que pues como lo estábamos viendo, los productos van a incrementar en algún momento. Hay algunos que pueden que aguanten hasta algún punto, pero pues si el mercado subió de esta magnitud y los ciclos o los lead time están tan largos, va a haber un momento en que listo, el inventario barato finito se acabó y ya hay que utilizar el caro y no hay más. Está ese, o por lo menos así lo veo yo. Por favor, los que están levantando la mano, mejor me escriben en el chat, porque como somos más de 200, pues la verdad no pensamos que fuera a asistir tanta gente. Pues esta plataforma, si todos abrimos el micrófono, se pierde toda la parte digital no aguanta. Entonces me escriben en el chat, tranquilos, que puede ser en el chat, en los chats del clúster que ya veo que me están escribiendo, o en el de aquí del Teams. Aleja, ¿ves alguna otra pregunta mientras tanto? Sí, Sebastián, nos escribe Angélica. Como pymes vemos que estamos en desventaja con grandes compañías de confección porque ya han empezado a notar que los proveedores prefieren despachar esa materia prima a grandes compañías. En este caso, Sebastián, ¿qué recomendación tendrías para estas empresas? Un tema muy importante que quisiera resaltar con eso es la alianza estratégica o el relacionamiento que hay tanto con nuestros aliados en el exterior como con nuestros aliados internos. ¿Qué va a pasar? Es digamos que en algunas compañías sí le dan prioridad, para que pongamos un ejemplo, un Inditex o algo por el estilo, por poner un ejemplo, un Zara y todo este grupo grande, pero no es que los mercados sean, no es que este mercado sea despreciable, este mercado es muy interesante y muy bueno para muchas de las industrias. Entonces yo creo que es un tema que ahí este es el momento de venir, sentémonos a hablar con cartas abiertas, ¿sí? Con una planeación responsable de parte y parte, que yo repito, yo no soy de los que no, las planeaciones son perfectas y inamovibles, no, pero un aproximado, unas planeaciones en las cuales nos podamos ayudar y no vamos a dejar las pymes tiradas, porque es que no es la idea. Acá tenemos que estar metidos todos y en la industria nacional se mueve gracias a todo este ecosistema que tenemos. Entonces, en ese punto yo diría que sí es bastante importante, primero ver con quién estamos haciendo los negocios en el exterior, ¿sí? Hay algunas empresas o broker o intermediarios que sí, puede que para quedarles bien al grande empiecen a retrasarlos de los chiquitos para quedar bien con el más grande, que no es el deber ser, pero lo más importante es tener un relacionamiento directo con las fábricas, directo con mis aliados acá y ver cómo vamos a proteger el abastecimiento frente a este tema, porque recuerden, no es que a la grande le va a llegar barato, pues necesariamente, a todos va a llegar a un precio, digamos, alto, y nos tenemos que empezar a organizar cómo vamos a trabajar, y creo que es un momento para ayudarnos y para ser muy honestos frente a la realidad que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Sebastián. Carlos nos hace otra pregunta. ¿Qué probabilidad hay de desabastecimiento y que India reserve todo el algodón y no lo suelte para el resto del mundo? Bueno, digamos que les voy a contar aquí un tema, esto ya es 100% especulación, ¿sí? Frente a la respuesta, frente a la pregunta que me acabas de hacer, hay un tema muy importante que está hace rato en el tintero y que ha pasado un poco desapercibido con tanto tema de COVID, es India y Pakistán, que son vecinos, comparten frontera, ¿sí? Ellos se odian y nunca han tenido casi ni relaciones diplomáticas. El tema de la frontera entre India y Pakistán es misiles apuntando para aquí, para allá. Bueno, es una región muy caliente, pero Pakistán ha tenido muchos problemas de agua y las cosechas de algodón de ellos han sufrido bastantes. Desde hace unos meses hay un acercamiento diplomático entre una misión de Pakistán y la India para que India le venda algodón a Pakistán. Recordemos que Pakistán es un hub internacional de ropa para cama,
Allá se producen grandes cantidades de juegos de cama, edredones, confórter, cortinas y todo este tema, principalmente en la ciudad puerto de Karachi y en Faisalabad. Y si se da esa negociación o esa apertura de los dos gobiernos, que como digo, por las relaciones diplomáticas no ha sido fácil, va a entrar un nuevo jugador a comprar en India, que es Pakistán, y es un jugador grande. Eso podría hacer que el precio suba y que haya alguna escasez, como lo hubo en los meses pasados con lo que les explicaba. Pero dependemos, digamos, de esa noticia. Yo he estado muy atento porque eso sí debe mover el mercado internacional. Es muy importante eso que estás anotando, Sebastián. Al principio de la charla hablábamos del trabajo diferente que se debe hacer en las empresas. Antes uno licitaba con un proveedor y competía a muerte con los demás. Si nosotros no entendemos que con el proveedor es parte de la cadena, es parte de la empresa y hay que trabajar modelos como el que enseñábamos el año pasado y el antepasado que tienen Artestil, MIC, Oltex, que es un modelo de abastecimiento bajo demanda en que el proveedor sabe qué le está pasando al cliente y se prepara antes incluso de que el mismo cliente sepa. ¿Cierto? El cliente sabe que está vendiendo camisas, pero el proveedor sabe que esas camisas se van a convertir en materia prima, pero el cliente a veces se demora para recordar que tiene que avisarle al proveedor. En cambio, si trabajan juntos, el proveedor sabe qué va a necesitar el cliente y puede prepararse. O sea, hay unos modelos de trabajo colaborativo como el abastecimiento a demanda y también hay otros que estamos promoviendo, que la idea es que nos metamos en eso. Entonces, eso es importante, pues si Pakistán e India, que en realidad lo que tú dices es cierto, ellos han sido enemigos a muerte toda la vida desde el tiempo de Gandhi, eso fue un lío, eso fue uno de los problemas más grandes que tuvo él con esos dos. Están aprendiendo a que si van a tener que trabajar juntos y no salen adelante, es que no salen adelante ninguno de los dos. Así es. Entonces, pues cómo no vamos a aprenderlo nosotros también y que estamos aquí juntos. Al principio ponía el video del clúster, de las empresas, de la región, de la red de moda que tenemos, todas estas empresas que tenemos, si trabajamos de verdad en red, que no sea solo un video, sino que de verdad trabajamos en red, nos apoyamos, pues obviamente pues, va a ser muy difícil para otros países o otras empresas individuales competirnos. Entonces, ese trabajo en equipo es lo que hay que fomentar. También les voy a compartir un momentico por aquí. A ver, se está viendo ahí el informe, o sea, el resumen del informe de la FDA. Sí, señor. Bueno, que yo ya se los puse en el chat, pero ábranlo, es largo. Este es como un mini resumen, pero ustedes pueden ver que el comportamiento, ahí están tanto la producción en azul, como el consumo mundial en verde, como el comportamiento de precios, la rayita que hace este brinquito aquí. Entonces, fíjense que esta proyección de este crecimiento, pues tampoco podemos decir que es el fin del mundo y que esto ya es una hecatombe, porque fíjense que es similar al que hubo entre en el 2015 y 2018. Entonces, y también hubo su corrección. Entonces, aquí uno puede mirar cómo se está comportando la producción. Sabemos que es que en este momento tenemos sí unos stocks, o sea, hay stocks. Fíjense cómo fue en el 2019, en la temporada 2019-2020, el algodón, hubo mucho más producción, o sea, stocks hay. Lo que pasa es que por todas estas circunstancias, la producción ya está menor que el consumo y se espera que los años siga menos que el consumo, pero no tanto menos. Es decir, no es una hecatombe, pero es un tema de que es muy difícil en una empresa que definan y negocien, vea, el precio de las camisetas que te voy a fabricar por paquete completo va a ser tanto en todo este año. Para ninguna empresa no va a tener cómo garantizar eso, porque le va a variar mucho la materia prima, la tasa de cambio, y como si leen el informe van a ver que se esperan unos cambios climáticos, como lo que nos costaba Sebastián de la India, que por ejemplo en Estados Unidos ya tienen susto que qué les va a pasar con una cosecha en ciertas regiones. Entonces es importante que esto sirva para mostrarnos que tenemos que leer, tenemos que estar más pendientes de lo que va a estar pasando en el mundo con estas materias primas y que especialmente que en la medida que podamos tener abastecimiento local y trabajo en red local, pues eso nos va a facilitar a todos que nosotros podamos salir más adelante.
Alejandra, ¿qué más preguntas tienes? Exacto. Complementándote algo puntual, Rubén, que me parece muy interesante lo que acabas de decir, ahí sí que está la importancia de tener, una disciplina, de revisar los inventarios, de acompañarse de personas que nos puedan brindar este tipo de información, este tipo de asesorías, este tipo de seguir el mercado y lo más importante, de tener unas metodologías de trabajo que revisemos constantemente bajo la demanda qué es lo que está sucediendo y que nos apoyemos. Tenemos que apoyarnos para pasar esta coyuntura, porque son muchos empleos y muchas cosas las que están en juego. Alejandra, ¿tienes más preguntas Sí, ahí? Rubén, Dale, aquí nos adelante. acaban de preguntar cuáles indicadores debemos estar revisando. Principalmente lo pueden buscar fácil en Google, pueden poner precios de algodón en bolsa o futuros de algodón y petróleo, es oil en inglés o el WTI. Pueden seguir esos dos indicadores para darse una idea de hacia dónde más o menos está yendo el mercado, y ya el resto, digamos, de información ya es más de relacionamiento con las fábricas en origen, de entender cómo son las capacidades, las situaciones que está viendo cada país y las navieras, porque recordemos que todo esto es un conjunto es el paquete completo de este tipo de material. Muchas gracias. Ya por ahora no hay más preguntas, Rubén. Pero por aquí me están diciendo qué tan rico de Oltex, Alejandro, que nos ayudó con la charla junto a Juan Esteban en MIC y junto a Jorge en Color y Diseño y junto a Carlos Aristizábal en Artestil. Nos ayudaron con esa charla de cómo es que se enlazaron ellos para poder montar ese trencito de producción cliente-proveedor. Ellos nos hicieron una charla, pero me están diciendo aquí que con gusto vuelven y la hacen porque pues tenemos mucha gente en este chat. Entonces voy a organizar con ellos y los vamos a estar invitando otra vez a esta charla. La charla hace referencia al abastecimiento bajo demanda. Entonces yo pues próximamente los estaremos invitando. También pues quiero hacer por aquí mención, a ver, yo creo que por aquí hay otra pregunta. No, ya no hay más, ¿cierto? No, señor, ya no hay más. Voy a poner la presentación, Rubén, del encuentro empresarial y ya con eso podemos cerrar. Bueno, espérate, yo aquí, bueno, sí, yo creo que hay un tema también muy importante que se está desarrollando en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entre todos los clústeres, y es un encuentro empresarial. Eso es un encuentro virtual entre compradores y abastecimiento local de productos que puedan reemplazar o proveedores internacionales o cadenas de valor que sean muy distantes. Lo que vamos a hacer es pedir a los compradores, la Cámara de Comercio va y le toca la puerta a los compradores y le dice, venga, revise qué necesidades actuales y futuras puede tener en cuanto a tecnología, energía o temas de eficiencia energética, de movilidad, de productos y servicios en moda, viajes, eventos, transformación digital, o sea, que posiblemente pueda necesitar la empresa para que en la Cámara le ayudemos a buscar proveedores locales que puedan suplir ese tipo de necesidades e ir preparándose para toda esta transformación que hay. Esto no tiene costo para los compradores, el comprador simplemente viene, toca la puerta y dice, venga, yo soy tal empresa, me gustaría que me ayudaran a buscar proveedor de esto y de esto, y ya la Cámara se encarga de buscar y ya se hace una rueda de negocios, eso es virtual. Entonces, Alejandra, eso es lo que nos va a poner. Les agradezco mucho por la asistencia, espero pues que nos acompañen en este tema de Alejandro, nos dijo que nos va a ayudar y a mí me pareció espectacular lo que nos contaron Alejandro, Juan Esteban, Carlos, y muchas gracias por la asistencia, que tengan un feliz día. A todos muchísimas gracias igualmente, fue un placer. Muchas gracias. Sebastián, no te vas a ir vos. No, aquí sigo.